Muy buenos días para todas y todos. Es para mí un gran gusto estar compartiendo con ustedes en estas jornadas dedicadas al abordaje integral y transdisciplinario del cuidado en el campo de la salud. Mi saludo y agradecimiento al Centro de Estudios del Cuidado de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, ANORA, por haberme invitado y permitido este espacio de intercambio. Se me ha señalado que aborde el tema del cuidado integral de la salud y de la vida en el marco de una propuesta de marco categorial elaborado desde el pensamiento crítico en salud. Eso haremos. Para ello, he organizado una presentación que enfatiza la necesidad de superar el marco categorial, el marco teórico y metodológico que hegemoniza las ciencias de la salud y proponer un viraje epistémico, un cambio sustancial de la forma como vemos la salud y cómo hacemos la docencia, la investigación y el propio accionar de la salud, que supere las limitaciones de la salud pública y la epidemiología funcionalista. Para ello hemos organizado 3 temas. En primer lugar, la propuesta del nuevo marco categorial, comenzando por una breve sistematización de lo que es el pensamiento crítico y el pensamiento crítico en salud. En segundo lugar, un poco profundizar lo que para nosotros es el cuidado integral e intercultural de la salud y de la vida, para culminar con algunas conclusiones y una reflexión final. ¿Qué es el pensamiento crítico en salud? Nosotros decimos que el pensamiento crítico es aquel que analiza la realidad del mundo en cualquiera de los campos de la actividad social, para nosotros en el campo de la salud, en el campo de las ciencias sociales, desde una posición comprometida con la defensa de la humanidad y de la vida. Y un elemento central para nosotros que trabajamos en la universidad es que el pensamiento crítico en salud rompe con el pensamiento hegemónico, cuestiona la forma como se produce y transmite el conocimiento en la sociedad y por lo tanto promueve nuevos modelos de aprender, de investigar. Este es un rasgo fundamental del pensamiento crítico, confrontar la forma como se produce y transmite el conocimiento en la sociedad. Y por último, el pensamiento crítico trabaja por la construcción de una nueva sociedad bajo los principios de la justicia social, de la libertad, de la igualdad, de la paz. Y por lo tanto, este pensamiento crítico es un pensamiento crítico antipatriarcal, antirracista, anticapitalista, antiimperialista, porque el pensamiento crítico justamente confronta la forma como se organiza y cómo se caracterizan las relaciones de poder en la sociedad en la que vivimos. Ese pensamiento crítico tiene sus bases epistémicas en el pensamiento complejo, la introducción del pensamiento de la complejidad, que usualmente está olvidado en el pensamiento científico moderno, que lo que hace es fraccionar y reducir la realidad. En la transdisciplinariedad, no solo la interdisciplinariedad, no solo la multi, sino la trans, en donde los equipos de profesionales de muy distintas disciplinas trabajamos juntos en función de un objetivo común. En las epistemologías del sur, por comprender que las epistemologías que dominan en nuestras universidades son epistemologías del norte y tenemos que dejar de reproducir esa colonialidad del saber
y del pensar en función de lo que son las formas de hacer y de pensar que desde el sur construimos nosotros. Uno de los elementos que esas epistemologías del sur incorporan son los conceptos de buen vivir, de vivir bien, que sustituyen los conceptos de progreso, de desarrollo, de confort material que caracterizan al pensamiento occidental. Y en función de todas estas características, el pensamiento crítico tiene compromiso, tiene implicación social, busca comprender al mundo para transformar ese mundo, para transformar la sociedad. Esa es la característica fundamental del pensamiento crítico. En el campo de la salud, tenemos que enfatizar que hay una confrontación entre dos paradigmas. Un paradigma que domina la ciencia, que domina la sociedad, que es el que domina en general las facultades de ciencias de la salud, los institutos de investigación, los ministerios de salud. Y ese pensamiento dominante lo que hace es reproducir relaciones de poder. Por otro lado, tenemos un paradigma emergente que busca transformar la realidad. Por lo tanto, nos encontramos entre esa confrontación entre un paradigma empírico funcional que caracteriza al pensamiento científico moderno, que construye un modelo médico hegemónico, la biomedicina, que construye una salud pública vertical profundamente normativa y autoritaria, y a ese pensamiento lo confrontamos desde el paradigma crítico, intercultural y decolonial que lo expresa la salud colectiva, el pensamiento crítico en salud. Ese modelo médico hegemónico que domina nuestros ministerios de salud, nuestros institutos de investigación y nuestras facultades y centros de formación, está centrado en la enfermedad, no en la salud, y está centrado en la enfermedad como un proceso biológico individual, y por lo tanto es un modelo que se construye fundamentalmente desde los establecimientos de salud, particularmente desde los hospitales. Y su marco explicativo está basado en la causalidad lineal y en los determinantes sociales. Y atención, fíjense que digo determinantes sociales porque desde el pensamiento crítico proponemos la determinación social como categoría explicativa y parte fundamental de este nuevo marco categorial que proponemos, muy diferente a los determinantes sociales a lo que estamos acostumbrados en nuestra práctica diaria. Y el instrumental metodológico de ese modelo biomédico hegemónico, bueno, ya lo conocemos, son los niveles de prevención, la historia natural de la enfermedad, lo que estudiamos con Lebel y Clark, los factores de riesgo, pero además el control individual de esos factores de riesgo actuando sobre estilos de vida. Y nosotros decimos desde el pensamiento crítico tenemos que romper con este modelo hegemónico profundamente biologicista, ahistórico, no centrado en el territorio, liberal y mercantilizado, y que además termina fraccionando, fracturando, reduciendo y deshumanizando las prácticas de las ciencias de la salud. El modelo explicativo que se corresponde a ese pensamiento biomédico es este que tenemos en esta lámina. Tenemos una relación de lo biológico con lo social, que es una relación lineal. Por eso hablamos del modelo de la causalidad lineal, en donde lo social es externo a lo biológico. Y a esos componentes externos son los que llamamos los factores de riesgo o los determinantes sociales. Ya vamos a ver cuál es la propuesta que desde el pensamiento crítico hacemos para confrontar esta causalidad lineal. Entonces, desde el pensamiento crítico proponemos un marco categorial basado en la determinación social de la salud como categoría explicativa que plantea la subsunción
de los procesos menos complejos en los procesos más complejos. Por lo tanto, la subsunción de lo biológico en lo social, que plantea la epidemiología crítica con la incorporación de elementos que tienen que ver con el metabolismo de la sociedad, con la naturaleza, con la reproducción social, cultural, ecológica y política de la sociedad y del Estado. Incorpora la economía política de la salud, muy diferente de la economía neoliberal de la salud, y además incorpora un elemento central, que es que comprende que hoy la salud se ha convertido en un espacio de acumulación de capital y que por lo tanto, así como el proceso salud-enfermedad de las colectividades humanas está determinado por las formas como vive y cómo trabaja la población, las políticas de salud y los sistemas de salud están determinados por los intereses del complejo médico industrial financiero, por los intereses económicos de la industria farmacéutica, porque es en el campo de la salud donde esas empresas tecnomédicas, biomédicas, farmacéuticas acumulan capital. Y por último, y eso lo vamos a ver con mucho más detalle en unos minutos, planteamos el cuidado integral e intercultural de la salud y de la vida hacia el buen vivir, hacia el vivir bien, incorporando un conjunto de categorías como territorio social, como procesos dañinos y destructores de la salud o procesos que protegen la salud y que coexisten con la vida en el territorio social. Planteamos superar la concepción individual de estilos de vida, sustituyéndola y enriqueciéndola por la de modos colectivos de vida que se construyen como la salud en el territorio social, y planteamos como categoría importante la acción interseccional. Atención, no es la acción intersectorial, que también es necesaria e importante, pero estamos hablando de la acción interseccional, que es la que estudia los diversos ejes de producción de desigualdades y por lo tanto de producción de mala salud en la sociedad. Y esos ejes son la clase social, la etnia, el género, y no es el análisis individual de cada uno de esos ejes los que nos va a permitir comprender y actuar diferente sobre la salud, sino es la acción interseccional entre esos ejes, de allí que la interseccionalidad sea una categoría fundamental del pensamiento crítico. Entrecruza los distintos ejes de producción de desigualdades. No solo es la clase social por un lado, el género por otro lado, la etnia por otro lado, el ambiente por otro lado, es la entrecruzamiento de esos ejes lo que va a permitir romper, producir un viraje epistémico. Acá está lo que yo les decía de la causalidad lineal. Esto es fundamental que lo comprendamos. Nosotros decimos el modelo hegemónico ve lo social como algo externo a lo biológico, mientras que en el modelo del pensamiento crítico contrahegemónico decimos que lo biológico está subsumido en lo social, y lo social en nuestros continentes del sur está profundamente vinculado a lo racial colonial, al carácter colonial de los saberes y de las prácticas que aprendimos desde un pensamiento profundamente anglo-eurocéntrico. Entonces, una característica central del pensamiento crítico y del nuevo marco categorial es que supera la concepción lineal de la relación de lo biológico con lo social. Supera el carácter reduccionista y fragmentado de la ciencia dominante y del pensamiento biomédico. El pensamiento crítico reconoce la autonomía relativa, reconoce la dinámica propia, las leyes propias de los procesos biológicos, pero propone que están subsumidos a lo social
y a lo racial colonial que actúan como determinantes y no en el marco de una relación de determinismo simple, sino de determinación social. Esa concepción incorpora nuevas categorías, modos de vida, modos colectivos de vida, procesos destructores o malsanos que existen en la comunidad y que son fundamentales para poder comprender la producción y la distribución desigual de la salud y de la enfermedad en la sociedad. Voy a hacer un breve comentario sobre cómo la atención primaria en salud ha evolucionado en nuestra sociedad. Yo entiendo que para ustedes, porque estuve revisando sus planes de estudio y no son planes atados a la atención primaria, son planes más construidos en una función holística, en un pensamiento holístico y complejo, cosa que es muy satisfactoria y que sin ninguna duda convierte a este Departamento de Ciencias de la Salud en un departamento innovador en el cual un marco epistemológico del pensamiento crítico es un instrumento fundamental de trabajo. Pero como buena parte de nuestras facultades de ciencias de la salud, de nuestros ministerios de salud y de nuestros institutos están atados a la atención primaria, quiero señalar que nosotros planteamos, en vez de atención primaria, cuidado integral de la salud y de la vida. La atención primaria, mucha gente cree que nació en el 78 en la reunión de Alma-Ata. No, en esa reunión se institucionaliza, pero desde muchos años antes, desde el norte, se viene construyendo una propuesta teórica y metodológica para atender a lo que ellos llaman países subdesarrollados o países en desarrollo, o a los pobres del sur, categorías que ninguna de nosotros en el pensamiento crítico incorporamos. En esa conferencia realizada en la Unión Soviética en septiembre del 78, se hace una declaración que tiene aportes muy importantes: salud para todos, salud como derecho, intersectorialidad, integralidad, participación. Propuestas que en esa época eran novedosas, pero propuestas que nunca fueron asumidas y entendidas en la realidad. Por cierto que esa realidad en lo geopolítico estaba marcada por la Guerra Fría, por una confrontación entre el mundo occidental capitalista y un mundo socialista que luego por burocrático se derrumba. Estaba caracterizado en América Latina por dictaduras militares. Los que fueron a representar a Argentina en esa reunión fueron militares, ministros y funcionarios militares. Igual para buena parte de nuestros países que no tenían idea de lo que era la propuesta de atención primaria. Y no voy a enfatizar, pero también jugó mucho énfasis en esa reunión de APS la confrontación entre la Unión Soviética y China, porque la China había instalado el modelo de médicos descalzos y la URSS, en no permitir que ese modelo se instalara, fue la que financió la reunión de Alma-Ata con una única condición que le puso a la OMS, que es que se realizara en uno de sus países periféricos. Pero ¿qué pasa con la APS? Unos pocos meses después, en 1979, la Fundación Rockefeller, en alianza con la UNICEF, convoca a una nueva reunión, esta no masiva como la de Alma-Ata, sino de pequeños pensadores, en donde reducen la atención primaria que se había concebido como integral a atención primaria selectiva. Reducen la atención primaria a un número limitado de prestaciones de alto impacto y de bajo costo para pobres. Su consigna, su lema fundamental era salud a bajo costo, por supuesto, salud para pobres a bajo costo, que fue conocida esa propuesta como GOBI por sus siglas en inglés: control de crecimiento, rehidratación oral, lactancia materna, inmunización. Esa propuesta es una propuesta reduccionista que imperó e impregnó lo que fue la práctica de la atención social, de la atención primaria. A mí me tocó estar trabajando a inicios de este siglo
XXI en Washington, en la OPS, y me tocó vivir muy de cerca una propuesta de evaluación de los 25 años de Alma Ata, con una pregunta central que nos hicimos: ¿qué pasó con la APS? ¿Por qué no fue posible construir salud para todos? Y la propuesta fundamental que se construyó, que está en esta revista que ustedes ven, Perspectivas, que es una revista de la OPS, es que hubo una inadecuada comprensión del concepto, que en muchos países se confundió con primer nivel de atención, y todavía, si uno va al norte, particularmente Europa, APS se confunde con primer nivel de atención. Pero además el gran capital se adueñó de la APS, convirtiéndola a lo que un gran salubrista argentino, Mario Testa, llamó atención primitiva. Convirtieron la atención primaria integral en atención primitiva para pobres. Y el modelo de atención siguió centrado en la enfermedad y siguió la formación de profesionales y técnicos de la salud hegemonizada por ese modelo biomédico. De allí que es evidente que en los 25 años que transcurrieron entre Alma Ata y el 2003 fue un fracaso. No fue posible obtener lo que fue el planteamiento fundamental, salud para todos, porque se siguió desarrollando un modelo absolutamente biomédico. Resumo y termino esta parte. Hoy no hay propuesta de organismos internacionales financieros o técnicos que no tengan a la APS como un centro de sus políticas. Aquí tenemos un ejemplo con palabras de la propia Organización Panamericana de la Salud. Esta convocatoria me llegó esta semana para una reunión de la Alianza por la Atención Primaria en Salud en las Américas, constituidas por la OPS, por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano. Esto evidencia que esa APS fue secuestrada y fue convertida en uno de los ejes del discurso sanitario del capital para el sur. La APS perdió su carga transformadora, quedó reducida a un mínimo de prestaciones para pobres, o quedó reducida a puerta de entrada de un sistema medicalizado y como componente de los paquetes básicos de las reformas. Por eso decimos, es indispensable superar esa concepción de la atención primaria. En vez de atención, cuidado. En vez de primaria, integral. Y esto es mucho más que un cambio de lenguaje. Es una ruptura epistémica que forma parte de un nuevo marco categorial para romper con la colonialidad del saber, con la colonialidad del hacer en salud, e impulsar ya no más reformas, sino una refundación profunda de los sistemas de salud. Ese otro marco categorial necesariamente requiere otro instrumental metodológico. Necesitamos superar el marco teórico metodológico del modelo biomédico. Necesitamos superar la salud pública vertical, autoritaria, normativa, que convierte al salubrista en un agente del Estado. Tenemos que superar su causalidad lineal que caracteriza a la epidemiología clásica, y tenemos que superar su modelo de atención centrada en la enfermedad individual y en los establecimientos de salud. Y superar ese marco teórico metodológico implica superar los conceptos de niveles de atención, los niveles de factores de riesgo que hegemonizan la epidemiología tradicional funcionalista, el modelo de estilos de vida, ya lo hemos dicho, el modelo de atención primaria, y necesitamos incorporar complejidad, determinación, integralidad, transdisciplinaridad. Y esto lo hacemos en el marco de una concepción dialéctica que plantea, por supuesto, que conservamos de esas disciplinas tradicionales aquellos elementos positivos, pero superamos sus limitaciones para construir lo nuevo. Es esa tríada de la dialéctica que suprime
que conserva, pero que supera el reduccionismo, en este caso la causalidad lineal, los factores de riesgo, los estilos de vida, los niveles de atención, etcétera, etcétera. Este cuidado integral e intercultural de la salud y de la vida nos debe permitir resolver la contradicción entre lo biológico y lo social, entre lo individual y lo colectivo, entre la curación y la prevención y lo promocional, que son vistos hoy como antagónicos, pero que nosotros desde el pensamiento crítico los engarzamos, pero en el marco de la concepción de subsunción, donde lo biológico y lo social están coexistiendo, pero donde lo biológico está subsumido en lo social, en donde lo individual y lo clínico es importante, pero lo colectivo lo subsume, en donde la curación y la prevención de la enfermedad, por supuesto, que son importantes, pero en donde la promoción se convierte en el elemento central, la promoción de condiciones adecuadas de vida y de trabajo. Y es que la atención supone una relación vertical y asimétrica entre uno que sabe y ofrece y uno que no sabe y recibe, mientras que el cuidado supone una relación horizontal, simétrica, donde todos sabemos y tenemos responsabilidades. Entendemos al cuidado como la gestión y mantenimiento cotidiano de la vida y de la salud, en la búsqueda del bienestar colectivo y en la búsqueda del buen vivir. Atención, cuidado es un concepto no claramente delimitado y coexisten diversas miradas conceptuales de lo que es el cuidado. En las facultades y escuelas de enfermería, el cuidado es uno de los elementos centrales, pero reducido generalmente a el cuidado del paciente, al cuidado de la enfermedad individual. En economía feminista es una actividad generalmente invisibilizada y feminizada, que es básico para la reproducción de la vida. Hay también una mirada sociopolítica que subraya el cuidado como derecho y plantea la ética del cuidado. Hay una mirada desde la sociología que plantea al cuidado como componente del bienestar social. Nosotros, desde la salud, decimos que el cuidado integral de la salud y de la vida combina diversos enfoques categoriales, estrategias de acción en los diversos espacios de la vida y en los diversos momentos del curso de la vida. ¿Cuáles son esos enfoques categoriales? El enfoque de determinación social, el enfoque de derecho, el enfoque del feminismo decolonial y el enfoque intercultural. Y esos enfoques se combinan con estrategias, con las estrategias promocionales de la vida y de la salud, con las estrategias de prevención de la enfermedad, con las estrategias de atención y curación a la enfermedad y con las estrategias de rehabilitación del daño. Y esa combinación de estrategias y de enfoques se da en los diversos espacios de la vida social, en la comunidad, en el territorio donde se construye socialmente de la salud y donde se construyen los medios, los modos de vida y donde coexisten esos procesos que destruyen la salud o que protegen la salud, que son reducidos por la epidemiología y la salud pública clásica a factores de riesgo. Ese espacio incorpora lo laboral, la producción de los servicios y de los bienes necesarios para la vida. Incorpora, por supuesto, el núcleo familiar y su salud. Incorpora lo individual, lo clínico, lo biológico. Y es esa combinación que desde el nacimiento hasta la muerte nos permite desarrollar lo que llamamos el cuidado integral de la salud y de la vida. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué hace falta para que ese cuidado integral e intercultural de la vida funcione en forma adecuada y no se quede en el papel, en las propuestas y en las buenas intenciones? Nosotros decimos que el modelo de funcionamiento de un sistema integral para el cuidado de la salud y de la vida
hay que construirlo desde el territorio social, no desde los establecimientos de salud. Porque es en el territorio social donde se construye socialmente la salud, donde interactúan las comunidades con los procesos que determinan la salud y donde se configuran los modos de vida. Por lo tanto, el centro de un sistema de cuidado integral de la salud y de la vida parte del territorio social. Y es en el territorio donde los establecimientos que estén situados en él deben estar en capacidad de promover la salud. Deben estar en capacidad de resolver por lo menos el 85% de los problemas de salud que se presentan en las comunidades. Pero para que ese modelo funcione, hace falta un equipo profesional integral con una formación diferente como la que ustedes están intentando de dar desde la Universidad Nacional de Sur. Hace falta contar con la tecnología y el manejo adecuado de la tecnología, y es necesario un cambio radical de las formas de organizar el trabajo. Como dice este afiche que tenemos aquí, hace falta más territorio y menos escritorio. Por lo tanto, ya para finalizar esta presentación, vamos a señalar cuáles son los retos del pensamiento crítico en salud para el siglo XXI. Bueno, el primer reto es no seguir repitiendo lo que venimos diciendo desde hace 60 años. Es salir de la dinámica de reproducción, de colonialidad y de dependencia de la teoría, de las políticas públicas y de la propia acción de gobierno. Es el reto fundamental generar una nueva forma de ver y de hacer salud, y debemos hacerlo necesariamente desde el sur. Eso implica, en primer lugar, ya lo hemos dicho, colocar en el centro del sistema de cuidado al territorio social, superando los conceptos de atención primaria, de niveles de atención, superando la centralidad de los establecimientos de salud, pasando de la epidemiología clásica a la epidemiología crítica. Con mucho gusto podemos conversar sobre epidemiología crítica cuando ustedes lo consideren pertinente. Necesitamos superar los factores de riesgo individual que hegemonizan el pensamiento epidemiológico y de la salud pública y pasar a la acción intersectorial e interseccional sobre los procesos malsanos o que protegen la salud y que coexisten en las comunidades y que no son riesgos aislados, sino que son procesos que se dan en la dinámica de la vida social. Es necesario pasar de los estilos individuales de vida a los modos colectivos de vida y por lo tanto es necesario pasar de una promoción de la salud centrada en el cambio de conductas y de estilos de vida para pasar a una promoción de la salud centrada en el cambio de las formas de producir, de consumir y de vivir. Y por supuesto que un reto fundamental para nosotros en la universidad es superar los viejos modelos de docencia e investigación y construir nuevos modelos de enseñar, nuevos modelos de aprender, nuevos modelos de producir conocimiento y hacer investigación. La reflexión final que quiero hacer antes de que pasemos al espacio de intercambio colectivo es que romper esa colonialidad del poder, del saber y del hacer exige necesariamente que salgamos del cómodo espacio de las certezas, donde creemos saberlo todo. Implica revisar la lógica de vivir en un mundo de certidumbres totalizantes y monoculturales, generalmente euroanglocéntricas, para entrar en el espacio de la incertidumbre, de lo que no sabemos, de lo que tenemos que construir colectivamente, de lo que tenemos que estudiar. Un reto fundamental es reaprender, no creer que lo sabemos todo, es ser crítico y autocrítico y revisar nuestros métodos de estudio, de docencia, de investigación y de trabajo.
Desde el pensamiento crítico en salud, por lo tanto, proponemos entonces al pensamiento integral e intercultural de la salud y de la vida hacia el buen vivir, que contribuya a romper la subordinación e impulsar la refundación de los sistemas de cuidado de la salud en el marco de un horizonte de esperanza para la humanidad. Muchísimas gracias. De nuevo, ha sido un gran placer compartir con ustedes en esta mañana de hoy, en estas jornadas dedicadas al cuidado integral de la salud, y quedo a la disposición para el intercambio colectivo y además para continuar este intercambio y construcción colectiva de saberes en un futuro inmediato. Gracias a la Universidad Nacional del Sur, gracias al Centro de Estudios de Cuidado Integral de la Salud, gracias a Nora que promovió este intercambio, y adelante, éxito en la jornada.